Y si muchas de las cosas que hoy sientes como verdad no fueron una verdad objetiva, sino una creencia repitiéndose dentro de nosotros una y otra vez hasta que dejó de cuestionarse, y si no fueron tan solo libres esos pensamientos porque una parte de nuestra vida ya viene interpretada de antemano, filtrada, organizada, incluso antes de que tomes una decisión. Y ahora hay que desarrollar esta pregunta. Mira, ¿cuántas decisiones tuyas nacen realmente de lo que quieres y cuántas nacen de lo que ya das por cierto sin darnos cuenta? Porque hoy no vamos a hablar solo de los pensamientos, vamos a ir más profundo, vamos a hablar de las creencias, eso que le da forma a lo que sientes, a lo que esperas, a lo que intentamos y también a todo lo que ni siquiera nos atrevemos a intentar, aunque una parte de ti quiera hacerlo. Y quédate hasta el final de este video porque voy a mostrarte cómo una creencia termina convirtiéndose en una conducta, cómo se instala sin que nos demos cuenta y cómo esa experiencia o esa expectativa impulsa o nos puede limitar sin que nos demos cuenta. Además de los valores y los criterios, hay una capa mucho más profunda desde donde organizamos toda nuestra experiencia. Y esa capa son las creencias, por supuesto, porque no solo interpretamos lo que pasa, también le damos significado. Y ese significado no es neutral. Ese significado define cómo sientes, cómo reaccionas, cómo decides y sobre todo, qué crees que es posible sobre ti. Las creencias funcionan como una estructura profunda, moldean nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, pero también moldean lo que damos por real, lo que damos por imposible y lo que damos por inevitable. Es decir, no reaccionamos solo a lo que pasa afuera, reaccionamos a lo que tu sistema cree sobre eso. Y aquí aparece algo que cambia todo. Si tus creencias organizan tus experiencias, entonces no solo afectan lo que piensan, afectan lo que sientes, lo que eliges, lo que evitas, lo que postergas y hasta qué tipo de vida consideramos que podemos tener o qué crees que nunca vas a avanzar. Una creencia es un juicio, una evaluación, una conclusión que haces sobre ti, sobre los demás y sobre todo el mundo y por ende la realidad. Es mucho más que una simple idea. Puede convertirse en una generalización firme sobre lo que pasa, sobre las cosas, qué significan, cuáles son los límites, quién eres, qué lugar ocupan en el mundo. Y aquí viene algo importante. Mira, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y salir interpretaciones completamente distintas de esa visión. No porque la realidad cambie, sino porque sus creencias las interpretan de forma diferente por una creencia que no solo explica lo que ves, autoriza lo que sientes, lo que haces y lo que repites. Y cuando algo se repite lo suficiente, deja de parecer una idea y empieza a sentirse como una verdad incuestionable. Ahora, esto se vuelve mucho más profundo porque las creencias no se quedan solo en la mente, también afectan a nuestro cuerpo. Mira, neurológicamente las creencias están asociadas al sistema límbico, al hipotálamo del cerebro medio. El sistema límbico ha sido relacionado eventualmente con las emociones y con la memoria a largo plazo. Y aunque es una estructura más primitiva que el córtex, integra la información y la regula el sistema nervioso autónomo, controlando las funciones como el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la dilatación de las pupilas. Por eso las creencias provocan cambios en las funciones fisiológicas en nuestro cuerpo fundamentalmente, siendo responsables de muchas de nuestras respuestas inconscientes. Y una de las formas de saber que creemos realmente que algo se activa en nuestro cuerpo, reaccionamos físicamente a él. El corazón por ende se acelera, la sangre hierve, aparecen los escalofríos. Y eso no solo lo podemos provocar conscientemente. Por eso incluso un polígrafo puede detectar las mentiras. Entonces no solo piensas desde ellas, sino que las encarnas, las vives. Y es potente porque ahí viene el placebo. Cuando una persona cree en algo que le hará bien, su cuerpo puede empezar a responder como si ya fuera real. Entonces la pregunta ya no es solo qué es verdad. La pregunta es, ¿qué estás construyendo lo suficiente como para que tu cuerpo lo convierta en una realidad y una experiencia real? Porque aquí se cierra el círculo y es clave. Lo que crees modifica lo que esperas. Y lo que esperas modifica lo que actúas. Y como actúas, terminas generando resultados que empiezan con lo que creías desde el inicio. Y así se construye la realidad. Exactamente por eso tiene tanto poder. Acercarte a lo que quieres o mantenerte repitiéndolo constantemente, inconscientemente o conscientemente, aunque quieras cambiarlo,
Ahí va la clave entonces, porque vienen las creencias limitadoras que suelen aparecer como la desesperanza, como cuando sientes que algo no es posible, como la impotencia, cuando crees que no eres capaz de hacerlo, o como la ausencia de mérito, cuando sientes que no lo mereces. Y esto es profundo, porque no son solo pensamientos, son filtros de donde miramos la vida. Muchas veces operan como virus mentales. No siempre se dicen las palabras, sino que a veces se sienten la resistencia interna como una sensación de no poder avanzar y entonces se forma un círculo. Crees que no puedes, actúas con menos intensidad y obtenemos menos resultados. Y eso refuerza la creencia y vuelves al mismo lugar. Pero aquí hay algo importante. Las creencias limitadoras no se destruyen a la fuerza, se transforman cuando amplías tu forma de ver el mundo, cuando entiendes que estaban intentando protegerte, que evitaban que el significado que sostenía muchas veces no aparecían para dañarte, sino que para protegerte, aunque el costo haya sido limitarte. Ahora entra una pieza fundamental, las expectativas, porque no solo importa lo que crees, también importa lo que esperas. Una expectativa es una anticipación, una idea sobre lo que crees que va a pasar. Y esa idea influye directamente en nuestro comportamiento, en tu esfuerzo, en tu constancia, en tu energía. Existen dos tipos clave, la expectativa de resultado y la expectativa de eficacia propia. Y aquí está el punto, mira, puedes creer que algo es posible, pero para ti, o puedes creer que para ti no es posible. El resultado en ambos casos cambia la conducta, porque lo que esperas condiciona cuánto esfuerzo le pones, cuánto resistes y cuánto abandonas antes de tiempo esa actividad. Entonces la pregunta real es, ¿qué estás esperando realmente que pase? Aunque no lo digas en voz alta, porque ahí es donde se define tu comportamiento. Las creencias organizan tu mundo y las expectativas dirigen la conducta y juntas construyen tu experiencia. Y aquí es donde todo se conecta con el siguiente nivel, porque en el próximo capítulo vamos a construir la idea de las expectativas y el patrón de consecuencias que consiste en utilizar las experiencias, las generalizaciones y las creencias para dirigir la atención hacia un potencial positivo o negativo, donde las consecuencias positivas refuerzan las creencias, incluso si son limitadoras, y las negativas las cuestionan. Todo bajo el principio de que ninguna experiencia tiene sentido fuera del contexto en el que fue creada, ni fuera, ni después, ni antes. Porque el recurso en este sentido es que no lo podemos ver de forma negativa o de forma positiva, sino que como una herramienta a utilizarse. Eso es lo importante, verlo como una herramienta a disposición de nosotros. Por eso, entonces, comparte este video para quien pueda hacer posible esta experiencia y lo pueda entender y pueda procesar alguna información sobre esto, porque en el próximo capítulo vamos a continuar con estas circunstancias. Pero antes, déjame en los comentarios cuál de estas creencias reconoces más en ti. Desesperanza, impotencia o ausencia de mérito. Y si quieres ir mucho más profundo, completa esta frase. Lo que más temo que sea verdad sobre mí es... Si quieres lo puedes dejar en comentario o lo procesas internamente. Hasta aquí llegamos hasta el video, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Que estés muy bien.